retomamos este análisis o debate que tiene como punto de partida un titular que remitía a lo que pasó con un parcial de primer año de facultad de psicología de la UDELAR, pero que en realidad es extensible a todo el sistema educativo, a todos los grandes desafíos, ¿no?, que supone para lo que es el concepto del aprendizaje tal como lo conocimos en nuestra época. Alfredo, Sí, yo tengo una pregunta antes de la opinión. me asusta. ¿Qué porcentaje de alumnos abandonan después del primer año en la Facultad de Psicología? Bueno, ese es un problema que tiene la Universidad de la República. No, Facultad de Psicología específicamente. Sí. No, lo que digo es que es un problema universitario el ingreso y el abandono, pero también es una novedad en Uruguay la forma de elección que tienen los estudiantes de los estudios universitarios. Yo elegí, en tercer año del liceo, yo quería estudiar psicología. Con mis hijos no pasa así. Se anotan a 2 o a 3 facultades. Porque yo creo personalmente que hay un problema en el sistema educativo uruguayo, en el armado de los procesos de orientación. Y la orientación no está dada en un origen, se construye. Entonces eligen y empiezan a cursar y prueban y luego van hacia una facultad. No sé exactamente los porcentajes que tenemos ahora. Pero el ensayo y el error no fue. Pero el ensayo y el error no es histórico, digamos. ¿Cuántas veces uno escuchó, ay, pelotudo que empezó una carrera y dejó, y ahora dice que le gusta esta cosa, y después dice que le gusta esta otra? Y uno como padre te dice, bueno, ay, definite, por favor, ojalá tenga una vocación. ¿Pero no es histórico esto? Sí. Pero entonces Una no hay un cuarta porcentaje parte, una cuarta parte del ingreso no sigue. Una cuarta parte. O ¿Y sea, qué los de desmotiva? 3.700 van a ser más o menos... 700 es posible que se estén... Porque medicina, la mitad abandona el primer año. Realmente se inscribían... Son como grandes filtros, ¿no? Se inscribían 2.000 personas, no sé ahora, se inscribían, y 1.000 al primer año abandonaban. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las condiciones de estudio. Los gurises van, no tienen lugar para sentarse, no tienen profesores, no tienen aula, no tienen nada, y la esto superpoblación. no sirve para nada, me voy. Bueno, entonces vamos a lo presupuestal. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con los procesos evaluativos también que van teniendo desde el primer semestre. Ahí hay un quiebre. Sí. Grande. También tiene que ver con eso también que usted dice. Claro, tiene que ver con los criterios que tenemos de admisión en la universidad, ¿no? Es decir, todo el mundo entra, hagan lo que quieran, entren, igual lo paga Juan Pueblo, no pasa nada, y la gente entra y se gasta un montón de guita y no se forma a un montón de gente como debe ser. Pero ¿qué propondrías entonces? ¿Examen de ingreso? Estamos en camino de elegir un nuevo rector y estamos en camino de ver cambios en la universidad. Ese tema es un tema tabú que no se habla en la universidad. ¿Pero examen de admisión estás proponiendo, Alfredo? No, estoy proponiendo examen de admisión o lo que sea, pero regular el ingreso. Si vos tenés 2.000 tipos que entran y 1.000 te abandonan, hay algo que no está funcionando bien. Claro. El sistema educativo no es correcto. En otros países, de todo pelo ideológico, hay acceso de acuerdo a las necesidades del país. Acá no, acá entren, hagan lo que quieran, que no pasa nada, que está todo bien. ¿Cómo mide usted? Y esa discusión es bastante... No hemos definido ni cuál es la estrategia del país. Claro. No sé. Yo creo que hay definiciones de estrategia. A ver, vuelvo al dato que traía nuestro invitado. Igual yo le quiero contestar una cosa. Aumenta enormemente la matrícula de ingreso a psicología, ¿no? Por eso tienen que hacer exámenes virtuales, no tienen ni docente para controlar, ni para hacer la pregunta. Pero advierte de las dificultades presupuestales como para poder después enfrentar... Todo más presupuesto. Este número, mayor número de estudiantes. ¿Cuál es la tasa de ocupación de los psicólogos egresados? Y ahora para no me sigan haciendo preguntas, que vaya respondiendo alguno a nuestro invitado. Si puede, bueno. ¿Qué? Y bueno, en concreto, no entiendo mucho qué está planteando que hay que Alfredo. discutir cómo se ingresa a la universidad y quién paga ¿Es una el discusión que hay ingreso que a la dar? universidad. ¿Es una discusión que hay que dar o no va por ahí? Yo creo que no hay que dar esa discusión. Me parece que hay que discutir otras cosas. Yo soy decano de Facultad de Psicología, perdí el examen de admisión. No creo que el examen sea algo que regule algo. Si no, yo no hubiera llegado a grado. No necesariamente el examen, puede ser otra cosa. ¿Y qué? Por supuesto. La escolaridad, en otros países es por escolaridad previa. Se entra un porcentaje de gente por escolaridad previa. ¿Cuántos psicólogos necesita el Uruguay? ¿500, 1.000, 2.000? ¿Cuántos precisa? O 5.500. ¿O tú crees en Pero la planificación? entonces el mercado te va a decir a vos qué vas a estudiar. La necesidad es Mirá quién lo dice. por el gobierno, querida. Eso es re Unión Soviética. No, es Suecia, querida. Es Suecia.
país para Totalmente paradigma Unión Soviética. el desarrollo. Esperen, de a Yo creo que uno, eso de a es uno, de a uno. Paradigma del desarrollo A ver, para muchos. antes de irse, nuestro psicólogo va a tener que dar una opinión, un feedback, ¿no? Un psicodiagnóstico de este Psicólogo, yo no panel. grité, estoy mejor, ¿verdad? Que el resto. A ver, de a uno, por favor. No, volviendo Sí. al tema al que veníamos hoy, de la inteligencia artificial, a mí la verdad no me preocupa ni me alarma. Me parece que esto está lejos de ser algo dramático. Me parece que no es algo que le pasa a los estudiantes. Aprender a cómo usar la inteligencia artificial es algo que está transitando la sociedad entera. Lo que sí me preocupa, y no solo de los estudiantes de la Universidad de la República, de la enseñanza en general, yo creo que mientras la docencia se concentre en formar librepensadores, gente que sepa pensar, que sepa tener crítica, que sepa analizar un texto, si la información viene, que reitero, además, obviamente tú lo mencionabas, yo estoy de acuerdo, hay muchas cosas que provienen de la inteligencia artificial que nosotros le brindamos, que muchas veces están mal. Ahí el control obviamente va a estar en el ejercicio, en el aprendizaje del estudiante, que lo controle, que lo corrija, pero el día de mañana puede ser que también consuma, no sé, un libro o lo que sea con el cual no comparta o tenga una posición que sea diferente a lo que esa información plantee. Me parece que se está armando algo grande de esto que en realidad lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a ver cómo se evalúan en tiempos distintos. Yo me acuerdo de cuando mi papá es abogado y a él muchas veces le hacían aprenderse leyes de memoria. En mi época eso nunca existió. Yo a dar los exámenes y los parciales iba con el código. ¿Por qué? Porque la facultad entendía que el abogado cuando iba a estar ejerciendo iba a tener el acceso a el código al lado de él. Entonces, ¿por qué se le iba a exigir al estudiante que se aprendiera de memoria la norma? Porque en matemática, cuando apareció la calculadora... Tenía que saber analizarla, tenía que saber aplicar la ley. Y bueno, y esto es Y saber... buscar. ¿Eh? Y buscarlo, el 1524. Buscarlo, pensarlo. El derecho se ejerce, se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Suscribo totalmente. Y es un poco lo que tiene que ver con la educación en general. No sé por qué se armó esto. Son los medios que armaron esta historia más que... Yo creo que también ¿Qué pasó? tenemos que ver en el Somos mundo, nosotros. tenemos que ver en el mundo en el que vivimos hoy. El conocimiento siempre ha sido un tema de la humanidad. Y en otros tiempos aprendíamos cosas y muchísimas. Y no estoy diciendo ahora, siglos atrás. O sea, la capacidad del conocimiento tiene mucho que ver de adquirir conocimiento con aquello de la mayéutica. Y yo creo que es inevitable. Entre otras cosas, si uno mira cómo funciona nuestro cerebro, que recibe información a través de los sentidos, que produce, hay un sector de nuestro cerebro que conecta con memorias y el neocórtex que produce, bueno... Es mayéutica que me quedé... Ay, qué suerte que preguntaste, porque yo me sentía re ignorante, no tenía ni idea de lo que estaba La hablando. mayéutica es una forma griega de diálogo socrático, en realidad, donde el maestro y el alumno en el diálogo iban produciendo conocimiento que implicaba escuchar, pensar, agregar. Esa es la mayéutica. Perdón si... Usame términos más populares, querido. Los Baja tierra. peripatéticos lo Yo creo que ha sido... ¿Sabés lo que pasa con los términos populares e impopulares? Es que a veces perdemos los conceptos populares. Y esta si no te forma... entiendo, bueno, pero no te yo puedo te seguir. lo explico con todo cariño. Y con todo cariño. Pues- Pero creo que es importante también, y traje el término a propósito, porque creo que lo que nos está faltando en la inmediatez del mundo en el que vivimos es generar conciencia crítica. Y la conciencia crítica también es la conciencia de la alteridad, algo de lo que tú dijiste hace un ratito. La conciencia del otro, la presencia del otro. Y hoy vivimos en un mundo mediatizado por la pantalla. Yo creo que... Y creo que de alguna manera este diálogo o estos diálogos resultan a veces hasta como que dieran miedo, cuando lo humano es precisamente eso, producimos conocimientos juntos. A mí me parece muy interesante que lo que contó el decano que está haciendo la Facultad de Psicología, tratando de introducir la forma de utilizar la inteligencia artificial, porque no nos va a ser ajeno, como no fue ajena la calculadora, la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pelearnos y pelear contra una realidad que está con nosotros, entre nosotros? No, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos sacar el mejor provecho para poder seguir formando futuros profesionales con espíritu crítico, con los saberes bien
bien firmes y los conocimientos que necesitan para ser buenos profesionales, pero sin prescindir de las herramientas que hoy el mundo te ofrece. Porque si te pones en la vereda de enfrente, decir, bueno, no, esto está prohibido, esto no lo vamos a usar, lo que vas a generar no es lo que querés, que son seres pensantes y con una conciencia crítica importante. Y ahí vuelvo a una de las primeras intervenciones de Fernando, con una conciencia ética y moral, o sea, el copiarle a la IA, o copiarle al trencito, o copiarle lo que sea, es lo mismo. O sea, la cuestión ahí es, vos vas a aprender a ser un profesional, porque la escuela, el liceo, y bueno, qué sé yo, está mal, pero es la escuela y el liceo. Ahora, para ser un profesional vas a estar copiando y me parece que no. Reflexión final de nuestro invitado, antes que Reflexión final. se termine el programa, por favor. Una vez le hacen una entrevista a Diego Maradona y a Enzo Francescoli y le preguntan a Francescoli, ¿qué te gustaría tener que no tenés que tiene Maradona? Una mano en la zurda. Y le preguntan a Maradona, ¿qué te gustaría tener que no tenés, que lo tiene Francescoli? La velocidad de pensamiento. Yo creo que cuando vemos esas cosas insólitas en un partido o en el ballet o en cualquier cosa, a mí me parece que la universidad o los procesos de enseñanza-aprendizaje lo que nos proporciona a nosotros es resolver algo que quienes criticamos la noción de salud mental, le denominamos vida digna, es tener una vida digna, mucho más rica, tener mucho más capacidad de comprensión. Podemos tener profesionales liberales, tenemos que tener profesionales liberales, pero la universidad hoy es transversal. Hay carreras que se hacen entre varias carreras. Son procesos que nos enriquecen enormemente para resolver las condiciones. Si hay una planificación en lo que se necesita, que no la hay, quizás estemos hablando de otra cosa, pero yo no hablaría de eso en tanto no existe. A mí me parece que es como pensar por qué tendría que haber una facultad de artes, ¿no? Creo que tiene que ver con el enriquecimiento entre nosotros para vivir. Esa es la historia, dice la canción. Irrazabal, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. No, gracias a ustedes. Mayeurística. Mayeurística. ¿Saben que la inteligencia artificial me está explicando que es mayeurística el concepto? Capaz que está mal, siempre hay que dudar. Bueno, el que Nunca encuentre dejemos de mayéutica... igual- Bueno, a ver quién resuelve esto, yo mayéutica o mayeurística. El sustantivo mayeurística me aparece acá. Filosofía. Acá es esto que me... Mañana traigo el dato, no puedo Mañana quedar- traigo el No, dato. pero pará, más rápido que Para- Maradona, de acá Chao, nadie, chao. ¿eh? Gracias por habernos acompañado.